Cristo sabe tu vivir, Cristo sabe tu sentir, Cristo quiere ayudarte a ti, Cristo te ama a ti, yo lo sé, Cristo sabe. Muy buenas noches, amigos que nos escuchan de su emisora favorita, Dorada 89.5 FM. Estamos una vez más en su programa Con la Biblia Abierta, un programa de la Iglesia de Cristo que bendecirá tu vida. Estamos muy contentos esta noche de tenerlos nuevamente. Hoy desarrollaremos un tema muy importante para nuestras vidas, por lo cual les invitamos a que si tiene lápiz y papel esté bien atentos, porque vamos a resolver muchas dudas que a lo mejor usted y yo tenemos y que nos pueden ayudar en nuestras vidas definitivamente. Recuerde, mi querido amigo, que si su corazón tiene un profundo deseo de responder las interrogantes más profundas de su vida, en este caso espiritualmente, con mucho gusto le podemos ayudar. Usted puede comunicarse con nosotros a través del teléfono 0414-751-5603. También contamos con nuestra línea telefónica 0412-126-1642. Si vives en la zona de Ejido, te puedes comunicar al número telefónico 0416-121-7054. Y desde ya le damos la bienvenida a este programa a las personas que siempre nos acompañan y que les brindan el mensaje de Dios. Le damos la bienvenida a Yalmar Paredes, evangelista de la Iglesia de Cristo Mérida Sur, y está también con nosotros el hermano Osvaldo Rodríguez, evangelista de la Iglesia de Cristo en la zona de Ejido. Bienvenido, Yalmar, ¿cómo estás? Buenas noches, Alberto. Buenas noches, amigos usuarios y usuarias de este prestigioso programa. Gracias por escucharnos, gracias por darnos la oportunidad de llegar a sus hogares. Nuestro principal objetivo es animarles a estudiar la palabra de Dios. Recuerde que el mismo Señor Jesús dijo: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Buenas noches, Osvaldo. Saludos muy cordiales, hermano querido, tanto a ti como a todo el equipo que nos está acompañando esta noche. Un saludo y bendiciones también a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a esta hora por este hermoso programa, también a todos nuestros amigos y amigas que están en sintonía. Le damos muchas gracias a Dios por estar aquí y esperamos pues que este programa sea de gran bendición en la tarde de hoy. Muy bien, Yalmar, Osvaldo, muchas gracias por acompañarnos en su programa Con la Biblia Abierta. Esta noche tendremos un programa sumamente interesante. Estaremos hablando de los dos pactos, los dos testamentos. En este caso existen quizás algunas diferencias o algunas confusiones con respecto a estos dos pactos, y esta noche estaremos aclarando estas dudas en su programa. Por ahora nos vamos a un momento de música y al regreso las estaremos resolviendo. Oh, there's a light that's from the window and it shines down on the street. There's some guy standing on the corner making that good old harmony. And now there's a light that's from the window and it's into the street called symphony. Let them sing, let them shout, cause they're singing that good old harmony. Singing it soul to soul, soul to soul, brother to brother, brother to brother, while acapella, acapella, well, it sounds good to me. Singing it soul to soul, soul to soul, brother to brother, brother to brother, while acapella, acapella, well, it sounds good to me. And now I turn out the light, say goodnight to another day. I'm gonna rest my weary head in my long-awaited bed. I'm gonna get on my knees and pray, ask the Lord to give me just one more day. Oh Lord, hear my plea, this music just sounds so good to me. And we're singing it soul to soul, soul to soul, brother to brother, brother to brother, while acapella, acapella, well, it sounds good to me. Singing it soul to soul, soul to soul, brother to brother, brother to brother, while acapella, acapella, well, it sounds good to me. You know we're singing for the Lord, and now we're feeling mighty good, making music with our voices like we know all Christians should. We don't need any type of guitars or an instrument to use. Oh, it sounds good to me, and I'm hoping it sounds good to you.
singing it soul to soul, soul to soul, brother to brother, brother to brother. Why acapella, acapella? But it sounds good to me, singing it soul to soul, soul to soul, brother to brother, brother to brother. Why acapella, acapella? But it sounds good to me. Listen, bum bum, ba 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 bum bum, ba 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 bum bum, ba 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 bum bum, ba 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 bum bum, ba 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 bum bum, ba 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 ba. So sing acapella, so sing acapella, so sing acapella. Ooh, ba 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 church, sing acapella, church sing acapella, church sing acapella. Cristo sabe tu vivir, Cristo sabe tu sentir, Cristo quiere ayudarte a ti. Hermoso tema de alabanza que estamos presentando en su programa Con la Biblia Abierta. Este programa llega a cortesía de la Iglesia de Cristo del Estado Mérida. Hoy, como les dije anteriormente, estaremos hablando de nuestro tema los dos pactos. ¿Por qué estudiar este tema de los dos pactos? Es importante, por eso le damos el pase, en este caso, a nuestro hermano Yalmar para que nos comente un poco al respecto. Muchas gracias, Alberto. Sí, este es el tercer programa que gracias a la bondad de nuestro Dios podemos presentarle a nuestros amigos. Si recordamos, el primer programa se refería a el por qué estudiar la Biblia, porque un espacio radiofónico para animar a la gente a estudiar la Biblia. Habíamos dicho que era útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el hombre o la mujer de Dios, sea perfecto, sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. En el segundo programa hablamos acerca de la importancia de perseverar en la doctrina apostólica. Y en este tercer programa vamos a hablar un poco más acerca de eso, porque la doctrina apostólica la tenemos dentro del Nuevo Testamento. Claramente vemos que la Biblia, esa Biblia que usted tiene en su casa, amigo Radio Escucha, está dividida en dos grandes porciones: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y hoy lo que vamos a hacer es desarrollar el por qué dos testamentos, por qué dos pactos. Y la Biblia no está dividida en esa forma por capricho del hombre, sino como vamos a estudiar es porque Dios así lo ha querido. Hermano Osvaldo. Es correcto, querido hermano, y en verdad, pues nuestro propósito en el programa de hoy es aclarar, enseñar, mostrar, comunicar a nuestros amigos que nos escuchan, amigos y amigas, la diferencia entre estos dos pactos. Confundir los dos pactos como uno solo nos trae graves problemas. Por eso queremos hoy que usted conozca, que usted sepa el propósito del primer pacto, el propósito del segundo pacto. ¿Por qué? Porque en el mundo religioso de hoy no se respeta esa diferencia, sino que hay una mezcolanza entre un pacto y el otro pacto, de tal manera que muchas denominaciones religiosas en el día de hoy no se saben si son cristianas o judío-cristianas, que hay muchas personas que no saben qué parte del antiguo pacto nos corresponde practicar a nosotros ahora como cristianos, o si hay partes del antiguo pacto que hay que practicarlas. Y allí es donde viene nuestro trabajo, y hoy vamos a mostrar bajo qué pacto nosotros debemos desarrollarnos, hermano Yalmar. Sí, lamentablemente, y lo digo por aquello de la unidad de Cristo, la oración de Cristo por la unidad, es lamentable la confusión religiosa que hay hoy día. Muchísima confusión religiosa, a veces por ignorancia, Osvaldo, pero a veces por conveniencia. Sí, por conveniencia. A medida que vamos desarrollando el programa vamos a ver por qué por ignorancia y por qué por conveniencia. Pero hay que tener cuidado, y si nosotros, como dijimos en el programa anterior, si soy evangelista, si tengo un grupo o una célula con quien compartir la palabra de Dios,
o soy catequista o de alguna manera estoy impartiendo enseñanza de la palabra de Dios, yo tengo que hablar conforme a ella para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Recordemos que el propósito principal es glorificar el nombre de Dios por medio de Cristo. Y si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo de una manera correcta. No podemos estar engañando, bien sea por ignorancia o a conveniencia, a todo ese pueblo de Dios que de verdad, de corazón, quiere adorar a Dios, pero que está confundido. Y los maestros no le aclaran esta gran diferencia que hay entre estos dos pactos. Es interesante el punto que está manifestando, hermano, con respecto a la conveniencia. Porque, bueno, si nos da la oportunidad y el tiempo para manifestarlo, vamos a ver cómo inclusive mezclar el antiguo pacto con el nuevo pacto ha traído al mundo inclusive conveniencias en el área económica. Y entonces a la gente pues se ve sujeta, esclava, amarrada a mandamientos y estatutos de la ley de Moisés, que hace que pues inclusive se condene a la persona si no practica tales leyes. Sí, es interesante y es esencial saber diferenciar. Pero vamos a comenzarle diciéndole o definiendo la palabra pacto para que nuestros escuchas estén claros en lo que vamos a hablar. Un pacto es un tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. De manera que un pacto entre Dios y el hombre es un tratado. Dios promete algo y Dios lo va a cumplir si nosotros cumplimos. Si nosotros no cumplimos, Dios no tiene por qué cumplir ese pacto o ese tratado. Vamos a ver primeramente los pactos en visión. Yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Y lo voy a leer aquí, Osvaldo, para que hablemos un poco acerca de este pacto de Dios con Abraham. Aquí vamos a visualizar los dos pactos de Dios de forma general. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así es. Tenemos que recordar que Dios se había manifestado a través de, por ejemplo, antes de este pacto con Abraham, había hecho pacto con Noé, había hecho pacto con Adán, pero este pacto con Abraham es el pacto que va a abarcar toda la historia de la humanidad desde sus inicios, incluyendo el inicio del pecado, hasta la venida de Cristo. El pacto de Abraham nos va a librar de todas estas consecuencias que acarrea la desobediencia del hombre desde los principios. Sí, primeramente tenemos que ver que este pacto con Abraham dependía de la obediencia de Abraham. Abraham tenía que salir de su tierra y de su parentela. Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham tenía que cumplir con esa palabra de Dios. O sea, Dios le había dicho, vete, y tenía que irse. Si Abraham no se hubiese ido, Dios no tiene por qué establecer un pacto. Ahora bien, de la promesa o del pacto que Dios está haciéndole a Abraham, encontramos en visión los dos pactos con los cuales vamos a estudiar hoy. El primer pacto, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Claramente, cuando habla de haré de ti una nación grande, está hablando del pueblo hebreo. Del pueblo hebreo, exacto. De donde Dios iba a formar su primera nación. Correcto. Por eso te decía que anteriormente que este pacto en general, acuérdense que después Dios le dice, más adelante pues lo vamos a considerar, pero abarca tanto el pueblo hebreo como después veremos que abarcará el resto de la humanidad. Claro, está en la segunda parte de la promesa. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Entonces, según el plan que Dios tiene con Abraham, primero es Abraham
vete de tu tierra, de tu parentela, haré de ti una nación grande. Por la historia bíblica sabemos que de ti iba a venir la simiente, voy a engrandecer tu nombre, serás bendición. Y ahí viene el pueblo hebreo. Del pueblo hebreo viene Jesucristo. Dios dicta pautas y leyes al pueblo hebreo, viene Jesucristo y viene la otra parte de la visión del segundo pacto. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La bendición de todas las familias de la tierra viene por la simiente, viene por Jesucristo. Es importante considerar, hermano, también, amigo y amiga que nos escuchan en esta tarde, ya tarde-noche creo, que a Dios nunca hace un pacto con usted si usted no está dispuesto a cumplirlo. En el caso de el pacto de Abraham y el pacto con el mundo o el pueblo hebreo, fue roto muchas veces, no por Dios, sino por el mismo pueblo hebreo, y eso daba más fuerza a que viniese Jesús para que nosotros pudiéramos ser incluidos en ese nuevo pacto que nos daría la salvación eterna, no solamente a los hebreos, sino también a todo el mundo. Muy interesante el principio de este tema que estamos desarrollando esta noche para ustedes. Tenemos ahora una pausa musical y al regreso estaremos desarrollándoles mucho más acerca de estos dos pactos. Éramos unos monstruos sin vida en este mundo, y vino Cristo con amor y la salvación nos dio. Comenzamos a saltar de alegría, proclamando ser libres ya, y pasamos de muerte a vida. Ahora yo sí vivo feliz. Alabarlo todos los días, sí, es mi ejemplo a seguir y lo sigo feliz, mientras peregrino aquí. Oh, yo quiero ser más como Cristo y alabarlo todos los días, sí, es mi ejemplo a seguir y lo sigo feliz, mientras peregrino aquí. Pam, pam. Ya sientes la debilidad, tu cuerpo ya no puede más, tu alma en un abismo está, ya aléjate de la maldad. Pon toda tu confianza en Cristo, Él te puede ayudar, créelo amigo, Él puede tu tormenta cambiar por una grandísima paz. Yo quiero ser más como Cristo y alabarlo todos los días. Sí, es mi ejemplo a seguir y lo sigo feliz mientras peregrino aquí. Oh, yo quiero ser más como Cristo y alabarlo todos los días. Sí, es mi ejemplo a seguir y lo sigo feliz mientras peregrino aquí. Pau, pau, pau. Maravillas, 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 en Jesús tú siempre encontrarás. Bella fue. Ven, acércate y ven y descubrirás todo lo que Cristo por ti puede hacer. Decídete. Yo quiero ser más como Cristo y alabarlo todos los días. Sí, es mi ejemplo a seguir y lo sigo feliz mientras peregrino aquí. Oh, yo quiero ser más como Cristo y alabarlo todos los días. Sí, es mi ejemplo a seguir y lo sigo feliz mientras peregrino aquí. Pau, pau, pau. Maravillas, 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 en Jesús tú siempre encontrarás. Bella fue. Ven, acércate y ven y descubrirás todo lo que Cristo por ti puede hacer. Ven y decide. Oh, yo quiero ser más
ejemplo a seguir y lo sigo feliz mientras peregrino aquí. Yo quiero ser más como Cristo y alabarlo todos los días. Es mi ejemplo a seguir y lo sigo feliz mientras peregrino aquí. Cristo sabe tu vivir, Cristo sabe tu sentir, Cristo quiere ayudarte a ti. Seguimos en su programa Con la Biblia Abierta. Estamos desarrollando el tema de los dos pactos y en esta oportunidad le vamos a recordar que la Iglesia de Cristo está ubicada en las zonas de Mérida, en este caso en Tabay, en el centro cultural de la alcaldía. La Iglesia de Cristo en el estado de Mérida, en el centro, estamos ubicados también en la avenida 5, entre calles 15 y 16. Iglesia de Cristo en la zona sur, estamos ubicados en la urbanización Alto Chama, Residencias Las Galaxias, local número 8. En la Iglesia de Cristo en la zona de Ejido, estamos en la prolongación, calle El Ceibán, Antigua Recta, Galpón 1, a 50 metros del gimnasio. La Iglesia de Cristo en la Mesa de los Indios, estamos frente a la Plaza Bolívar. Y la Iglesia de Cristo en la zona de El Vigía, estamos ubicados en la unidad educativa sector Buenos Aires. Recuerden, amigos, que también si usted tiene alguna duda con respecto a los temas que estamos desarrollando en nuestro programa o si necesita de algún estudio bíblico personal, nos puede comunicar sus dudas en este caso o sus comentarios a través del 0414-751-5603. Estamos ubicados también en Ejido, en este caso con nuestro hermano Osvaldo Rodríguez, a través del 0416-121-7054. También contamos con la línea telefónica, el 0412-126-1642. Seguimos desarrollando nuestro tema, los dos pactos, en este caso con nuestro evangelista Yalmar Paredes y nuestro evangelista en la parte, o en la zona, mejor dicho, de Ejido, Osvaldo Rodríguez. En este caso, Yalmar, ¿qué nos puedes comentar en esta oportunidad? Ok, Alberto, en la parte anterior estuvimos hablando acerca de los dos pactos en visión. Habíamos dicho que Dios había hablado con Abraham, le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, y haré de ti una nación grande, pero también le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, se está refiriendo a la nación hebrea. Cuando dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ya está hablando en visión del segundo pacto, de todas las familias de la tierra. De todo el mundo, exacto. Ahora vamos a hablar de los dos pactos, pero ya en profecía. Ya en profecía. Unos 5 o 6 siglos antes de que viniera Jesús al mundo, ya Dios pone en desarrollo, ya en profecía, el establecimiento de un nuevo pacto. Y eso lo encontramos en Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34. Vamos a considerar esta interesante lectura. Les invito a todos aquellos hermanos, hermanas, amigos y amigos que tienen una Biblia allí en su casa, por favor, busquen allí para que vean lo importante de esta profecía. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Hermano, interesante profecía, hermano Yalmar, sobre el anuncio de estos pactos. Sí, comienza Jeremías escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo, he aquí que vienen días, profecía, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y en el versículo 32, Osvaldo,
nos dice algo interesante. Dios dice, no como el pacto que hice, ¿verdad? No como el pacto que hice con quién. con sus padres. Se está refiriendo y claramente vemos a quién se refiere. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿A quién sacó Dios de la tierra de Egipto? A Israel. A Israel. Claramente entonces el antiguo pacto fue dado al pueblo de Israel. De hecho, Deuteronomio capítulo 5 dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Entonces, oye Israel, Jehová hizo pacto con nosotros. ¿Con quién? Con el pueblo hebreo. Y Dios está diciendo aquí en esta profecía que este nuevo pacto no iba a ser como el pacto que hizo con sus padres allá en Horeb, allá en el monte Sinaí. Es por eso que es importante, querido hermano Yalmar, y amigos y amigas que nos escuchan, leer Éxodo capítulo 20, desde el versículo 1. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando vemos el capítulo 20 de Éxodo, vemos como Dios introduce estos, lo que conocemos como los 10 mandamientos, introduce este pacto para una nación específica que era Israel, sacada de la tierra de Egipto. Sí, dentro de un rato vamos a hablar más acerca de esto de los 10 mandamientos. Lo que vemos claramente para comenzar es que Dios hace ese primer pacto con el pueblo hebreo, a quien sacó de la servidumbre, a quien sacó de la tierra de Egipto. Como dice aquí en Jeremías, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Sabemos cómo la visión de Dios, el pacto de Dios con Abraham, ya se ve en profecía, o ya está hecho con Israel, y ahora se ve en profecía que va a haber un nuevo pacto, no como aquel. Si Dios dice, no como el pacto que hice con su padre el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, es porque no iba a ser ni remotamente parecido. Y más adelante vamos a ver el próximo versículo a qué se refiere con daré mi ley en su mente y en su corazón, porque también hay confusión religiosa con respecto a ese texto. 6 o 7 siglos después de Jeremías al autor de la carta a los hebreos, vemos como nuevamente el autor de Hebreos repite esa profecía allá en Hebreos capítulo 8, versículo 8. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, y sigue desarrollándose la profecía tal cual como está en Jeremías, pero hay algo interesante en el versículo 13. El versículo 13, el autor de Hebreos, colocándonos en aquel tiempo cuando él escribió su carta, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora fíjate algo muy importante, Osvaldo. Cuando Jeremías dice nuevo pacto, es porque está dando por viejo al primero. Y en aquel tiempo, dice el autor de Hebreos, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea que Dios unos cuantos siglos antes ya está dando por viejo ese primer pacto. Y bueno, sí, así es. Y lo importante de ver aquí es que se da por viejo y viene el nuevo, que es lo importante. Y una de las cosas a considerar es que ese viejo pacto fue invalidado. Por eso llega la probabilidad para nosotros del establecimiento del nuevo pacto. Antes de considerar cuándo fue invalidado, tenemos que volver a recurrir allá a Jeremías 31, porque Dios dice, ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. El mismo autor de Hebreos, y yo recomiendo a todos aquellos que les gusta el estudio de la palabra de Dios, lea esta carta a los hebreos, porque trata específicamente de estas cosas. Precisamente la carta a los hebreos, el autor de la carta a los hebreos quiere hacer énfasis en que se haga la diferencia. Correcto. Dice,
el autor de la carta a los Hebreos, el capítulo 8, versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, mejor ministerio es el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ya vamos a hablar sobre eso. Pero sigue diciendo, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Lo mismo que dice Jeremías, haré nuevo pacto, no como el que hice. O sea, claramente, el que hizo con los hebreos fue el primer pacto y el que hace con todas las naciones es el segundo pacto. Correcto, y aquí acabamos de leer que es imperfecto. Por eso, querido amigo, por eso, querido amiga, hermano y hermana que nos escucha, tiene que tener claro que no podemos tomar mandamientos, doctrinas que compete a la salvación y a su relación con Dios. Esto nos traería pues una pregunta, y muy especialmente me imagino el público que nos está escuchando. Entonces, ¿por qué Dios hizo un pacto imperfecto? ¿Por qué hay esa imperfección en el pacto? ¿Por qué se hizo ineficaz ese pacto que necesitó ser invalidado? Excelente pregunta, hermano Osvaldo. Esta y otras interrogantes estaremos desarrollando al regreso de la pausa. Todo mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría. Todo mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. El pastor me dijo a mí que yo debería de demostrarles que no soy hipócrita. Ya no tuvo tiempo de cumplir con sus cosas y me dijo, encárgate tú. Oh, no. Todo mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría. Todo mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. Porque todo mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría. Todo mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. Cierto diácono dijo, ven y ayúdame. Si una bendición quieres recibir de Dios, tengo algo que no puedo terminar y mejor te lo encargo a ti. Todo mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría. Todo mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. Porque todo mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría. Todo mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. No pude hacerlo y les dije a todos que alguien tendría que hacerlo. Todos lo harían sin problema, pero al final ninguno pudo cumplir. Todo mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría. Todo mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. Todo mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría. Todo mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. Pero al final ninguno cumplió. Pero al final ninguno cumplió. Cristo sabe tu vivir, Cristo sabe tu sentir, Cristo quiere ayudarte a ti, Cristo te ama a ti, yo lo sé. Bien, seguimos en su programa Con la Biblia Abierta y estamos desarrollando esta noche nuestro tema de los dos pactos. Estuvimos comentando anteriormente acerca del Antiguo Testamento, el por qué, en este caso, es imperfecto. Hermano Yalmar, coméntanos un poco al respecto, ¿por qué de la imperfección del Antiguo Pacto? Ok, primero tenemos que ver Dios es un Dios omnisciente, Alberto. Dios sabe por qué suceden las cosas. Primeramente, nos dice la Biblia, el mismo apóstol Pablo nos va a responder en Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces vemos la primera
imperfección es que por la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. O sea, la ley no se hizo para justificar. La ley se hizo más bien para dar a conocer el pecado. Dice Jeremías que ellos invalidaron mi pacto. Recordemos que habíamos dicho que un pacto es un tratado entre dos. Dios hace el pacto con el pueblo hebreo. Si el pueblo hebreo falla, Dios ya no tiene por qué seguir acompañándoles. Pero también lo que nosotros podemos ver es el propósito del antiguo pacto. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 3, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque es imperfecto, porque era débil por la carne. Era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces ya vemos la segunda imperfección. ¿Por qué? Porque era débil en la carne. Encontramos otro texto bíblico que está en Hebreos capítulo 9, versículos 8-9. Dice: dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces, todos aquellos mandamientos ceremoniales y sacrificiales que eran parte de la ley no podían hacer perfecto a nadie. Así lo hicieran de la manera más perfecta, no hacía perfecto a ninguna persona. En Hebreos también, capítulo 7, versículo 18 al 19, el autor a la carta de los Hebreos dice lo siguiente: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, cuando Dios ya anuncia por medio de Jeremías un nuevo pacto, es porque ya está llegando el tiempo en que ya el pueblo hebreo está invalidando ese pacto. Recordemos que en los tiempos de Jeremías ya el pueblo hebreo estaba en una clara apostasía. Dios va a mandar a Nabucodonosor que se lleve cautivo al pueblo, porque ya el pueblo está en clara desobediencia. Dios anuncia ese nuevo pacto que viene a través de Jesucristo. Ahora, aquí el estudio se nos va a tornar en varias vertientes. Lo primero que tenemos que ver es cuál fue la duración del antiguo pacto, porque de Jeremías a Cristo pasaron como 5 o 6 siglos aproximadamente. ¿Qué cosas contenía el antiguo pacto? Porque el antiguo pacto tenía mandamientos ceremoniales, sacrificiales, morales, y tenemos que ver si esos 3 estaban dentro de la ley o solamente fueron abolidos los ceremoniales y sacrificiales, como dicen algunos amigos nuestros. Tenemos que ver esa otra parte que vamos a analizar en este estudio. Pero primero quiero que analicemos la duración. Vamos a hablar de la duración del antiguo pacto, Osvaldo. ¿Qué te parece? Y podemos citar a Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa, y fue dada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Aquí nos dice la Escritura que la duración de ese pacto iba a ser hasta que viniese Jesucristo, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces es importante considerar que la duración del antiguo pacto fuese hasta la venida de la simiente. ¿Y quién es la simiente? La simiente es Cristo. Vamos a considerar también ahí mismo el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos
bajo ayo, ya no estamos bajo ese antiguo pacto. ¿Quiere decir eso que en vida de Cristo, Él tuvo que haber anunciado en algún momento ese establecimiento del nuevo pacto, Osvaldo? Mira, es interesante porque cuando en Lucas capítulo 22, nosotros vamos a ver allí un encuentro de frente, un encuentro cara a cara entre los dos pactos. ¿Por qué digo esto, Yalmar? Porque en el capítulo 22 nosotros entendemos que Jesús, para los que han estudiado esta parte, que Jesús va a celebrar una práctica netamente del Antiguo Testamento, como es la celebración de la Pascua. Él, como judío, tanto él como los apóstoles, dice la Escritura que el Señor obedeció la ley y fue el único inclusive que la cumplió a totalidad, a cabalidad. Él celebra una práctica judía como la Pascua. Y en ese momento, en el capítulo 22, versículo 15, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Fíjense bien, ahí está el antiguo pacto, la fiesta de la Pascua. Dice: y habiendo tomado, versículo 17, la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, y repartió entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces fíjense bien que el Señor en ese momento hace la gran diferencia. Él, aprovechando los elementos de la Pascua, como el pan, como el jugo de la vid o el vino, el fruto de la vid, él hace una simbología de esto y introduce lo que nosotros ahora conocemos como el nuevo pacto. Deja el antiguo pacto de la Pascua atrás y comienza el nuevo pacto de Cristo. Sí, aquí anuncia el nuevo pacto, pero aún Sí. no comienza el nuevo pacto. Sí, lo anuncia. Anuncia el nuevo pacto, lo está anunciando, y todavía falta algo más para que entre ese nuevo pacto, porque si vamos a la carta de los Hebreos, a los Hebreos, en el capítulo 9, por allá por el versículo 15, nos dice la Biblia: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Era necesario que si Jesús venía hasta a establecer un nuevo pacto, si Él era el mediador de ese nuevo pacto, era necesario que Jesús muriera. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, el antiguo pacto queda abolido. Es correcto. Es muy interesante el tema, de verdad. Y es necesario que escudriñemos en la carta a los Colosenses, capítulo 2. Carta de los Colosenses, capítulo 2, del versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Entonces, podemos decir que la ley que fue dada a Moisés allá en tablas de piedra en el monte Sinaí estuvo desde ese momento hasta la muerte de Cristo en la cruz. Ya con la muerte de Cristo en la cruz, ya Cristo clava esa ley
ahí mismo en la cruz. O sea, ya no era contraria, dice el apóstol Pablo. No era contraria porque era imperfecta, porque no justificaba. Entonces, así como el Antiguo Testamento fue instituido con sangre, era necesario que Cristo derramase su sangre para establecer el nuevo pacto. Por eso él dice, cuando levanta la copa, he aquí la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada. Por eso decía que hay ese encuentro entre esas dos grandes dispensaciones. El antiguo pacto, una Pascua donde se sacrificaba un cordero, y se introduce una Pascua en donde el cordero que iba a ser sacrificado es Jesucristo nuestro Señor. Importante este tema para nuestra edificación y para las personas que nos escuchan. En este caso pueden comunicarse con nosotros si desean algún estudio bíblico o tienen alguna duda con respecto al tema a través del 0412-126-1642, o también pueden comunicarse con nosotros a través del 0416-121-7054. Ahora nos vamos a un momento de música en donde nos vamos a gozar con nuestro Señor y luego regresamos con mucho más. ¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar al corazón para oír las alabanzas. Escucha, oh Señor, Señor, escucha a nuestro corazón, al corazón, alabándote a ti, nuestro Salvador, mi Salvador. No bastan las palabras que tenemos para darte gloria a ti. Entonces óyenos, no escuches nuestra voz, sino al corazón. No encuentro las palabras al ponerme de rodillas y decirte muchas gracias, oh Señor, por darme tantas maravillas. Pero lo que yo deseo con todo mi ser es mi vida entregar, vivir en tu verdad y en la luz de tu camino. Escucha, oh Señor, Señor, escucha nuestro corazón, al corazón, alabándote a ti, nuestro Salvador, mi Salvador. No bastan las palabras que tenemos para darte gloria a ti. Entonces óyenos, no escuches nuestra voz, sino al corazón. Escucha, oh Señor, Señor, escucha nuestro corazón, al corazón, alabándote a ti, nuestro Salvador, mi Salvador. No bastan las palabras que tenemos para darte gloria a ti. Entonces óyenos, no escuches nuestra voz, sino al corazón. Entonces óyenos, no escuches nuestra voz, sino al corazón. Cristo sabe tu vivir, Cristo sabe tu sentir, Cristo quiere ayudarte a ti. Seguimos con su programa Con la Biblia Abierta. Este programa llega a ustedes gracias a la Iglesia de Cristo del Estado Mérida. Recuerda que estamos ubicados en la zona de Tabay, en el Centro Cultural de la Alcaldía. También nos encontramos, en este caso, en la parte del centro de Mérida, en la avenida 5, entre calles 15 y 16. La Iglesia de Cristo también se encuentra ubicada en la zona sur, urbanización Alto Chama, Residencias Las Galaxias, local 8. La Iglesia de Cristo en el Estado Mérida también estamos en la zona de Ejido, prolongación calle El Ceibán, antigua recta, Galpón 1. La Iglesia de Cristo también está ubicada en la Mesa de los Indios, frente a la Plaza Bolívar, y también nos puedes ubicar en el Vigía, en la unidad educativa Antonio Calderón Serpa,
sector Campo Alegre, Iglesia de Cristo del Vigía. Seguimos con más de nuestro tema en esta noche acerca, en este caso, cerca de los dos pactos. Estamos hablando de este tema con nuestro hermano Yalmar y nuestro hermano Osvaldo Rodríguez. Hermano Yalmar, síganos comentando al respecto. Sí, habíamos estudiado acerca de la duración del antiguo pacto. Había durado desde, o el antiguo pacto abarca desde el monte Sinaí, en que Dios se lo dio a Moisés, hasta la muerte de Cristo en la cruz. Regresando a Jeremías 31:33, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Tenemos que entender a qué se refiere con daré mi ley en su mente y la pondré en su corazón. No es, dice el 32, no como el pacto que hice con sus padres. O sea, no es como algunos amigos religiosos dicen que entonces ya la ley no está en piedra, pero la misma ley va a estar escrita en el corazón. No, porque dice no es como el pacto que hice con sus padres. El apóstol Pablo allá en 2 Corintios capítulo 3 nos va a explicar esto. Y voy a comenzar a leerlo y entonces vamos a ir comentándolo, Osvaldo. Dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahí vemos entonces la diferencia. ¿Qué es lo que está escrito en el corazón, Osvaldo? Precisamente ese nuevo pacto que menciona el apóstol como cartas de recomendación. Las cartas, precisamente cuando nosotros analizamos el nuevo pacto, muy especialmente con el apóstol Pablo, vamos a conseguir que él, inspirado por el Espíritu Santo, nos va desarrollando ese nuevo pacto, nos va dando las instrucciones de ese nuevo pacto, juntamente con el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan y todos los demás apóstoles que fueron inspirados por Dios, como lo dijimos en el programa anterior, para manifestar ese nuevo pacto. Escrita en nuestros corazones, no la ley de Moisés va a estar escrita en nuestros corazones, va a estar escrita en nuestros corazones en la ley de Cristo. Dice, no escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, como lo decía Jeremías. Precisamente porque el Espíritu de Dios va a inspirar este nuevo pacto. Y eso es lo que nos da tal confianza. Una confianza que tenemos mediante, ¿quién? Mediante Cristo, mediante Dios. Sí, eso es lo que dice el apóstol, ¿no? Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Seguimos viendo la diferencia. Fíjate que la ley dependía de la competencia humana para cumplirla. Ahora dependemos de ese poder de Dios. Ahora fíjate, Yalmar, que en el versículo 6 vamos a conseguir que dice, el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y a partir del verso 7, Osvaldo, y esto es lo extraordinario de la palabra de Dios, que es tan clara, comienza diciendo el apóstol Pablo, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, ¿cuál fue el ministerio grabado con letras en piedra, Osvaldo? La ley, el antiguo pacto. Por eso es importante que toda aquella persona, todo aquel hombre, toda aquella persona pues tenga alguna tendencia religiosa y esté predicando, esté enseñando, tiene que estar bien ubicado, tiene que ubicarse o es ministro de un antiguo pacto o es ministro de un nuevo pacto. Y no solo eso, sino que el apóstol dice, y si el ministerio de muerte, lo llama ministerio de muerte, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer.
¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El Antiguo Testamento, ministerio de muerte; el Nuevo Pacto, ministerio del Espíritu, ministerio de vida. Y esa vida la vamos a conseguir en Cristo Jesús. Él mismo nos lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero esa vida no la vamos a conseguir en un ministerio de condenación, en un pacto de condenación, sino en un pacto de vida. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, nos dice el versículo 10, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece todavía tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué nos puedes comentar, hermano Yalma, con respecto a esta hermosa declaración? Sí, el apóstol Pablo llama a la ley de Moisés, lo llama ministerio de muerte, luego lo llama ministerio de condenación. La comparación nace con el nuevo pacto, que dice que es un ministerio de justificación. Pero en el 11 dice que si lo que perece tuvo gloria, haciendo alusión precisamente al antiguo pacto, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces, el antiguo pacto perece, el nuevo pacto permanece. Y luego sigue diciendo en el versículo 12, y quiero que pongan bastante atención a estos textos, porque va a aclarar muchas cosas. Dice: así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, y fíjense, Pablo dice hasta el día de hoy cuando escribió la carta a los Corintios. Nosotros podríamos decir también hasta el día de hoy. Exacto. Ajá. Cuando leen el antiguo pacto, dice el texto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea que hasta el día de hoy, si sigo justificándome en el antiguo pacto, sigo con el velo puesto. Me mantengo en la ley. Tengo que saber si soy hebreo, si soy judío, o si realmente soy cristiano, verdadero discípulo de Cristo, bajo el nuevo pacto. Sí, la Biblia dice claramente: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Lamentablemente, entonces, estas personas no están convertidas, porque cuando se convierten al Señor, el velo se quita. Si yo sigo bajo la ley de Moisés, no estoy convertido a Cristo. Hermano, actualmente podríamos decir que hay personas que siguen bajo la ley del antiguo pacto. Siguen velados, siguen ciegos. La Biblia dice claramente: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Mientras continúen guardando cosas de la ley, no están convertidos a Cristo, no están convertidos, tienen el velo puesto. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El Espíritu Santo está diciendo esto, y yo no soy quien para contradecir lo que está diciendo el Espíritu Santo. Ahora, hay personas que dicen: ya va, pero el apóstol Pablo dice que iba a perecer, que iba a ser abolido, pero se contradice con Jesús, que en Mateo 5 dice, Mateo 5:17 dice que que él no vino a abolir la ley. Al regreso de la pausa estaremos desarrollando la respuesta acerca de este tópico.